Hola a todos. Esta semana empezamos con las vocales. Y antes que nada tengo que explicar que cambian pues bastantes de los parámetros de análisis a los que estábamos acostumbrados con el cuadro de las consonantes. En principio, todas las vocales son sonoras, aunque es cierto que en determinadas circunstancias pueden ensordecerse. Cuando lo hacen, la manera de transcribirlo es con un diacrítico, que consiste en un circulito, una especie de cero, normalmente debajo del símbolo de la vocal, a menos que ésta tenga pues un palo hacia abajo y entonces para no solaparlo pues se pone el circulito arriba. Pero como digo, en principio todas son sonoras, por lo tanto la acción glotal es homogénea en estos casos, aunque bueno, por supuesto también hay lenguas que se valen de distintos modos de fonación para expresar diferencias de significado, ¿no? Hay lenguas en las que, por ejemplo, el hecho de emplear una voz soplada durante la producción de una vocal puede cambiar por completo el significado de una palabra. Eh, bueno, pero vamos, en principio, quitando este tipo de variaciones, como digo, pues nos vamos a centrar en lo que se asume de manera estándar, que es que las vocales son sonoras. En cambio, se introduce un parámetro nuevo que no teníamos antes, que es la acción labial. Como veis en el cuadro, la mayoría de las vocales están agrupadas por parejas y la convención en el AFI es que siempre la vocal de la izquierda es no labializada y la vocal de la derecha es labializada, o también a veces se llaman no redondeada frente a redondeada, es decir, en definitiva, que haya un movimiento de los labios así, ¿vale? Una protrusión labial que acompaña la producción de la vocal. Por otro lado, el modo de articulación como tal en sí mismo es vocal, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, por asimilación a las diferencias que establecemos entre modos con las consonantes, pues sí que podríamos establecer un paralelismo y decir que el grado de abertura que presenta la vocal puede equipararse de alguna forma al modo de articulación. Y entonces pues tenemos la clasificación en vocales cerradas, media abierta o abierta, o incluso casi mejor que esta terminología, alta, medio baja y baja. Digo que casi es preferible esta denominación en términos de alto o bajo, porque en el fondo ya sabemos que desde el punto de vista acústico los sonidos nunca se deberían caracterizar por el lugar en el que está más abierto el tracto vocal, sino precisamente por el lugar donde está más estrecho, es decir, donde se encuentra la constricción. Por lo tanto, decir, por ejemplo, que una A es abierta, pues no tiene mucho sentido, porque en realidad, bueno, sí, pues está a lo mejor más abierta en el centro de la boca, pero en cambio tiene una constricción en la faringe y es eso precisamente lo que caracteriza una A, ¿no? Que es un sonido, una vocal con un punto de articulación faringal. Entonces, insisto, mejor que cerrada o abierta sería hablar en términos de alta o baja. Y como veis, hay algunas alturas intermedias. En esta semana en concreto tenemos estas tres vocales de aquí que están justo a caballo entre las cerradas o las altas y las medio altas. Eh, a estas vocales intermedias se las caracteriza fundamentalmente porque son más laxas, no son tan tensas como las de este otro piso de arriba. Es cierto que son un poquito menos altas, por lo tanto, porque al tener menos tensión en la articulación lingual, pues la lengua no llega a un punto tan extremo y entonces están, como digo,
entre medias, ¿no? De las altas y de las medio altas. Entonces a estas las llamamos simplemente altas y a estas las llamamos altas laxas. Las laxas normalmente además son más breves que las tensas. Vale, entonces tenemos eso, por un lado este eje vertical que sería más o menos el equivalente al modo. Insisto que en realidad el modo es vocal y punto. Y por otro lado tendríamos este eje horizontal que sería más o menos equivalente al punto de articulación. Una vez más, tampoco es exacto esto, porque, bueno, pues por ejemplo lo que acabo de comentar antes, ¿no? Que la A en realidad tiene como punto de articulación la faringe, aunque luego dentro del conjunto de las vocales la clasifiquemos como central, simplemente porque el dorso de la lengua está en el centro de la boca. Es decir, estos términos de punto, ese pseudopunto dentro de las vocales, es solo eso, para dentro del subconjunto de las vocales. Y entonces aquí vamos a distinguir entre vocales anteriores, vocales centrales y vocales posteriores. Bien, bueno, pues entonces esta semana tenemos, nada, muy poquitos sonidos. Vamos a empezar por los que en principio deberían ser más fáciles, que son los extremos. Tenemos por un lado la I, es anterior porque la lengua está hacia adelante, la lengua está muy alta también y no es labializada, ¿vale? Es una I. Frente a la U, en la que la lengua está en una posición mucho más atrasada, sigue estando alta y es labializada. A estas podemos buscarles una pareja modificando el carácter labializado o no labializado. Es decir, a partir de esta I yo puedo dejar la lengua exactamente en la misma posición, pero poner los labios redondeados, como haría para una U, en verdad. Es decir, de alguna forma este sonido es poner labios de U, pero decir una I. Entonces suena U, U, ¿de acuerdo? Y este otro, en cambio, que es como una M invertida, pues es como una U, pero como sonriendo, estirando los labios en lugar de redondeándolos. Entonces sonaría U, 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 ¿vale? Luego tenemos esta U barrada, que es central. Esta no es tan atrasada como la U, ni tampoco es tan adelantada como la U, sino que suena más bien U, U, U. ¿Vale? Es, por ejemplo, el sonido de la U en la palabra inglesa dude, ¿vale? Como hey dude, ¿no? Esta palabra que se escribe D-U-D-E. Pensad que, claro, la lengua está en una D, en una posición muy adelantada. Tendría que ir hacia atrás para hacer la U y volver otra vez hacia adelante para hacer la siguiente D. No tiene tiempo de hacer un recorrido tan largo, entonces esa U se queda más a medio camino, no llega tan atrás realmente. Entonces esa sería una U centralizada, que es la que se transcribe como U barrada, ¿no? Entonces no hacemos dude, pero tampoco es dude, ¿vale? Que sería esta, sino que es dude, dude, hey dude. Y este sería su equivalente, pero sin labializar. En vez de U sería I. ¿Vale? No es una I y tampoco es una U, sino que es una E. Vale, vamos entonces ahora a las laxas. Estos sonidos forman parte de un subconjunto de vocales que yo de una manera informal llamo las chaqueteras. Hay muchas vocales que son unas chaqueteras, es decir, que se cambian de bando según les convenga y están siempre pues a medio camino entre una cosa y la otra, en fin. Esta, por ejemplo, la I versalita, es una chaquetera entre I y E. Es decir, hay que pronunciarla de tal forma que si yo quiero oír que tú has dicho una I, pueda
Y si quiero oír o interpretar que tú has dicho una E, también pueda. Esta es el sonido, por ejemplo, de English. English, English. Esa E que se escribe E, pero que toda la vida nos dijeron que se pronuncia I, pero en verdad tampoco se pronuncia English, porque entonces eso es un acento español muy fuerte, ¿no? Es como muy macarrónico eso hablando en inglés, sino que en realidad es English, English, English. ¿Vale? Esas son las Is laxas, las breves, y además estas famosas y conocidas porque si cambias una I por una E, hay muchos pares de palabras donde, en fin, pues el significado eh, siempre te puede jugar una mala pasada, ¿no? Estoy pensando en las de sheet, ¿no? Como las sábanas, ¿no? O, por ejemplo, a sheet of paper, ¿vale? Frente a shit, ¿vale? Que sería, pues, mierda, claro, ¿vale? O, por ejemplo, beach, playa, frente a bitch, puta o zorra, ¿no? En fin, como digo, siempre nos causa mucha risa estas palabras y son precisamente sobre las que siempre nos llaman la atención, hay que tener cuidado, pronunciarlas bien, bueno, pues esa sería la diferencia. Y esta sería su equivalente, pero con redondeamiento de labios. Entonces, en vez de E, sería U, U, U. Y como veis, son bastante más breves que las otras, ¿vale? Esta sería U y esta sería U, U. Y luego tenemos este símbolo que se llama la herradura. Este está solo, como veis. Entonces aquí a veces nos podemos despistar con la regla esta de si está a la izquierda es no labializado y si está a la derecha es labializado. Bueno, esta es labializada, ¿vale? Que de hecho es el valor por defecto para las vocales posteriores. Entonces esta es una vocal alta, laxa, posterior, labializada. Y es el sonido, y es una chaquetera entre U y O, ¿de acuerdo? Es el sonido, por ejemplo, de la palabra inglesa book, 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 ¿vale? Suena así. Para los entrenamientos con vocales, las consonantes que se ponen al lado, normalmente vais a ver en los ejercicios que yo uso la S, porque la S es una consonante muy resistente a la coarticulación. La S tiene unos requisitos tan estrictos, hay que poner la lengua en una posición tan precisa que tiene poco margen de maniobra para ceder frente a la coarticulación que pudiera ejercer la vocal de al lado. Entonces siempre voy a poner las vocales acompañadas de S para que la S siga en su sitio y que realmente pues lo único en lo que tengamos que fijarnos sea en las propias vocales.